Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este estudio, el sexto tema de nuestra serie El Evangelio de la Serpiente, la cual tiene como objetivo principal sacar a la luz mentiras que hemos heredado a través de los años en nuestro sistema de creencias, mentiras que Satanás ha infiltrado de manera muy sutil y que nosotros las hemos creído como doctrina bíblica, cuando en realidad son mentiras que Satanás le ha dicho al pueblo de Elohim y que el pueblo de Elohim las ha creído como doctrina bíblica, cuando su origen es totalmente satánico. El día de hoy vamos a hablar de un personaje, de uno de los descendientes de Cam, que como vimos en nuestro estudio anterior, el pecado de Cam, junto con su primogénito, Canaán, fueron maldecidos por Noah, después de que Cam cometiera un pecado, una falta grave en contra de su padre. Y es por eso que la descendencia de Cam, podemos ver en la escritura que es una descendencia que se aparta del camino de Yahweh, se aparta de las sendas de Yahweh y empieza a ser una descendencia de iniquidad. Sabemos que el camino de Elohim fue preservado por su hermano Sem, de donde vienen los semitas y de donde más adelante hablaremos de otro personaje muy conocido en el mundo evangélico y en el mundo bíblico, que es Abraham. Pero en este estudio vamos a hablar de un descendiente de Cam. Y este descendiente de Cam es nada más y nada menos que Nimrod. Este personaje que afectaría de gran manera el desarrollo de la vida política, de la vida religiosa de los pueblos de su tiempo, pero que también afectaría a la larga y durante muchos años el sistema de creencias, y aún en nuestros días sigue afectando nuestro sistema de creencias, haciendo estragos aún en el pueblo creyente de Elohim. Vamos a abrir nuestro estudio directamente en Génesis 10, del versículo 8 en adelante. Vamos a ver qué nos dice la escritura acerca de Nimrod. Dice así, Génesis 10, versículo 8 en adelante. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, en las ciudades de Babel, Erech, Acab y Calne. Desde ahí extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. El relato de Nimrod aparece por estos breves versículos, pero como lo hemos venido haciendo en los estudios anteriores, también echamos mano de fuentes extrabíblicas, como lo es el libro de Yasher. Y en el libro de Yasher, en el capítulo 7, en el versículo 23, dice lo siguiente: Y Cus, el hijo de Ham, el hijo de Noah, tomó una esposa en aquellos días en su edad avanzada, y ella dio a un hijo.
y ellos llamaron su nombre Nimrod, diciendo: en este tiempo los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse y a transgredir contra Eloi, Yahweh, y el niño creció y su padre lo amaba extremadamente porque era el hijo de su vejez. Como podemos ver, Cus, el padre de Nimrod, ya era viejo cuando este personaje nació, y siendo el hijo de su vejez, Nimrod era el hijo preferido de Cus. Pero aquí nace una pregunta: ¿quién es Nimrod? Nimrod, o Nemrod en hebreo, en árabe es An-Narud y en griego es Nebrod. Es el nombre de este personaje bíblico descrito como el hijo de Cus, nieto de Cam, bisnieto de Noé, en donde según el libro del Génesis era rey de la tierra de Sinar. Está ubicada en lo que conocemos como Mesopotamia, y era un poderoso cazador delante del Señor, como lo dice Génesis 19. Algunas traducciones extrabíblicas y algunas traducciones también, como el Midrash, lo relacionan con la historia bíblica de la Torre de Babel y una relación muy cercana, muy cercana con el patriarca Abraham, al cual Nimrod persiguió cuando era un niño. A partir de aquí se difunde su imagen como el arquetipo del monarca rebelde y a los mandatos divinos y el modelo del despotismo. En otras palabras, Nimrod es el arquetipo del antimashiach. Algo que podemos ver con el personaje de Nimrod es que varias ruinas en Oriente portan su nombre, llevan el nombre de él, obviamente, pues en honor a este personaje. La mención de Nimrod en la escritura es muy breve. Como lo pudimos ver en el libro del Génesis, solamente se menciona su ascendencia y se agrega que él fue el que estableció el primer reinado después del diluvio. Debe notarse que él es el primer rey nombrado en la escritura. En esta tierra de Sinar, ubicada en Mesopotamia, indicando que fundó las ciudades de Babel, Uruk, Akkad y Calne, esto en el sur. Pero el texto hebreo no deja en claro si también fundó Ashur, Nínive, Resén y Robot, o si estas ciudades fueron fundadas por Ashur, el hijo de Sem, y Nimrod solo extendió su reinado a estas ciudades conquistándolas. Nimrod es nombrado en las listas genealógicas del primer libro de Crónicas y en Miqueas, donde se menciona a la tierra de Nimrod como paráfrasis de Asiria. De acuerdo con algunas tradiciones hebreas, Nimrod era descendiente de Misraim. Misraim es el padre del pueblo egipcio y era su descendiente por línea materna, es decir, que la madre de Nimrod venía del fundador de los egipcios. Por su parte, el padre de Nimrod era Cus, el hijo de Cam, de quien heredó su primera posesión territorial que pronto extendería. Acerca de este personaje, Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, escribió lo siguiente: fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Él era un nieto de Cam, el hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Los persuadió de que no le atribuyesen a Dios como si fuera por medio de él que habían obtenido felicidad, sino a creer que fue su propio esfuerzo lo que les alcanzó esa felicidad. Fue cambiando gradualmente su gobierno en una tiranía al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor a Dios. Ahora que la multitud estaba más que lista para seguir la determinación de Nimrod y a considerar una muestra de cobardía el someterse a Dios, se construyeron una torre sin reparar en dolor ni siendo en lo más mínimo negligente con el trabajo, y a causa de la multitud empleada, en ello, creció más alta,
más rápido de lo que ninguno se hubiese esperado. Pero su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que a pesar de su gran altura, parecía, a la vista, ser menor de lo que realmente era. Fin de la cita. En otro de los libros de las literaturas clementinas, o lo que eran las cartas de Clemente, en el libro de las recogniciones, Ninrod es identificado como el rey asirio Ninus, quien es señalado en los escritos del historiador griego Ctesias como el fundador de Nínive, mientras que en las homilías, otro de las literaturas clementinas, Ninrod es identificado como Zoroastro. Este es un profeta del pueblo árabe. Una antigua obra árabe, conocida como el Kitab Akmagal, o el Libro de los Rollos, señala que Ninrod vio en el cielo un manto negro y una corona, y de inmediato ordenó que le hicieran una corona como la que había visto. Según este relato, Ninrod fue también el primer rey en usar una corona. También dice que se hizo correr el rumor que la corona que Ninrod empleaba había descendido del cielo y que Ninrod estableció un culto al fuego y promovió la idolatría. En el libro de Yasher, capítulo 7, versículo 39, dice así: Y cuando Ninrod había felizmente regresado de la batalla, después de haber conquistado a sus enemigos, todos sus hermanos, junto con aquellos que lo conocieron de antes, se reunieron para hacerlo rey sobre ellos, y pusieron la corona real sobre su cabeza, y él puso sobre sus súbditos y pueblo príncipes, jueces y regidores, como es la costumbre entre los reyes. Y Ninrod vivió en Sinar, y él reinó en seguridad, y él peleó con enemigos y los subyugó, y él prosperó en todas sus batallas, y su reino se hizo muy grandioso. Todas las naciones y lenguas oyeron de su fama, y ellos se reunieron hacia él, y ellos se inclinaron a tierra, y le trajeron ofrendas, y él se convirtió en su amo y rey. Y ellos, todos, vinieron con él en la ciudad de Sinar. Y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noé, y ellos todos estaban bajo su poder y consejo. Y toda la tierra era de una lengua y palabras de unión. Pero Nimrod no fue por las sendas de Yahweh, y él era más perverso que todos los hombres que fueron antes de él, desde los días de la gran inundación hasta esos días. Y él hizo imágenes de Elohe, Yahweh, de madera y de piedra, y él se inclinó a ellas, y él se rebeló contra Yahweh, y enseñó a sus súbditos y a la gente de la tierra sus sendas perversas. Claramente podemos ver en estos relatos quién era Nimrod. Nimrod fue el primer monarca, y no tan solo era un rey, sino que Nimrod colocó jueces y príncipes, colocó otros reyes en las ciudades que él ya había conquistado, lo cual convertía a Nimrod en un emperador. Él fue el primer emperador en toda la tierra. Según el libro de Yasher, él estaba por sobre todos los hijos de Noé. Él gobernaba a todas las tribus que se estaban empezando a diseminar en ese momento por todo el espacio conocido, todo el espacio territorial conocido hasta ese momento, que abarca todo lo que se le conoce como la media luna fértil, esto es, todas las tierras alrededor del Éufrates, en lo que abarcó todo el territorio que conocemos como Mesopotamia. También podemos decir que fue Nimrod quien, al apartarse de los caminos de Yahweh, introdujo la adoración, introdujo la idolatría hacia lo que eran las imágenes talladas. Pero no solo eso, Nimrod llevó a cabo una obra aún mayor. Y vamos a ver cuál fue esa obra que Nimrod llevó a cabo y que también tenía características especiales. La Torre de Babel. Génesis, en el capítulo 11, del verso 1 en adelante,
Dice así: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en las tierras de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Hagamos un paréntesis en la lectura bíblica para entrar en el contexto. El problema que tenía la tierra de Mesopotamia es que, por lo mismo de que estaba tan cerca del río Éufrates, era una ciudad, era una tierra en las cuales escaseaban las piedras. Mientras más alejados estaban de los ríos, era más fácil encontrar una tierra pedregosa y las piedras se utilizaban para la construcción. En el caso de las ciudades que estuvieron alrededor del río Éufrates, no era este el sistema de construcción. No se utilizaban piedras, ya que transportarlas desde otros lugares requería de un esfuerzo mayor. Por lo tanto, empezaron a haber otros métodos de construcción y uno de los métodos fue el utilizar mezcla, eh, cocer ladrillos, cocerlos a fuego y con estos ladrillos hacer las construcciones. Continuamos con el relato de la escritura. Génesis 11 del verso 4 en adelante. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo: miren, la gente está unida, y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir aquella ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. La palabra Babel, que en el diccionario Strong es la referencia H894, significa literalmente confusión. Pero esta palabra viene de otra palabra hebrea en el diccionario Strong, que es el H1101, y es la palabra Balal, que esta palabra por implicación significa mezclar. Vamos nuevamente al libro de Yasher, en el capítulo 9, del verso 20 en adelante, y dice así: y el rey Ninrod reinaba con seguridad, y toda la tierra estaba bajo su control, y toda la tierra era de una lengua y palabras de unión. Y todos los príncipes de Ninrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos. Put, Misraim, Cus y Canaán, con sus familias, y ellos se dijeron el uno al otro: vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte, y su cúspide alcanzando el Shemayim, el cielo. Y haremos fama para nosotros, para que reinemos sobre toda la tierra, para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros y reinemos poderosamente sobre ellos, y para no ser dispersos sobre la tierra por causa de las guerras. Y todos ellos fueron delante del rey, y ellos dijeron al rey estas palabras, y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto, y él hizo así. Y todas las familias se reunieron, consistiendo en 600,000 hombres, y ellos fueron a buscar un pedazo extenso de tierra para edificar la ciudad y la torre, y buscaron en toda la tierra y no encontraron ninguna como el valle al este de la tierra del Senar, alrededor de la caminata de 2 días, y ellos fueron ahí, y ahí construyeron la torre. Flavio Josefo sigue escribiendo acerca de Ninrod y acerca de la torre, y él dice lo siguiente: y construyeron una torre sin reparar en dolor y
y no siendo en lo más mínimo negligente con el trabajo, y a causa de la multitud empleada en ello, creció muy alta, más rápido de lo que ninguno hubiese esperado. Pero su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que a pesar de su gran altura parecía, a la vista, ser menor de lo que realmente era. Fue construida con ladrillos cocidos, pegados con mezcla, hecha con brea, de manera que no permitiera el paso del agua. Cuando Dios vio que actuaron tontamente, Él no quiso destruirlos completamente, puesto que no crecieron más sabios por la destrucción de los pecadores anteriores. Pero Él causó un tumulto entre ellos, produciendo en ellos idiomas diversos y causando con esa multiplicidad de idiomas el no poderse entender unos con otros. El lugar donde construyeron la torre ahora se llama Babilonia, debido a la confusión de esa lengua, la que entendían fácilmente antes, y para los hebreos por la palabra Babel, que significa confusión. Como podemos ver en los escritos de Flavio Josefo, deja claro una de las intenciones con la cual estaba siendo construida la Torre de Babel. Y es que la torre estaba siendo construida contra inundaciones. Estaba siendo construida contra el agua. Una de las principales cuestiones que Nimrod y su gente tenían para la construcción de la torre es hacer una torre tan alta y resistente al agua que si Dios volvía a mandar un diluvio, ellos saldrían sobrevivientes. La torre era una afrenta al poder de Elohim. La torre era una afrenta directa al poder de nuestro Creador. Pero veamos qué dice Yasher en el capítulo 9, en el verso 25. Dice así: y ellos comenzaron a hacer ladrillos y a encender fuegos para edificar la ciudad y su torre que ellos se imaginaban completa. Y la edificación de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado. Y ellos comenzaron a edificarla, y mientras edificaban contra Yahweh, el Shamaim, ellos se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra él y ascender al cielo. Por lo que nos dice Yasher, podemos ver que ellos sabían que lo que estaban haciendo era una transgresión y era un pecado, y aún así comenzaron a edificar la torre. Pero algo mucho más relevante es que ellos se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra Dios, contra Elohim, y ascender al cielo. Estos propósitos de la torre era un propósito triple. Había tres razones por las cuales la gente quería hacer la torre. Tres razones por las cuales Nimrod y toda la gente que estaba con él tenían en mente solamente tres objetivos para construir la torre. Vamos a ver el número uno, y era hacer guerra contra Yahweh. Yasher 9:26 dice así: y toda esa gente y todas las familias se dividieron en tres partes. La primera parte dijo: nosotros ascenderemos al Shamayim, al cielo, y pelearemos contra Yahweh. En el corazón de esta gente, en el corazón y en el pensamiento de la gente que estaba con Nimrod, tenían el deseo de subir y hacer guerra contra Yahweh mismo. Algo tan osado, lo cual era motivo suficiente para que el Señor bajara y tanto destruyera la torre como confundiera el lenguaje para que ninguno se entendiera. Si nos ponemos a pensar y entendemos los contextos, podemos darnos cuenta de que Elohim no bajó a destruir la torre porque quisieran llegar al cielo. El día de hoy tenemos edificios mucho más altos de lo que pudo haber sido la torre en su momento. De hecho, en Dubái tenemos el edificio más alto del mundo. La Torre de Babel no era tan alta como este edificio.
pero el propósito por el cual fue hecha es el verdadero motivo y es el verdadero porqué de la ira de nuestro Elohim para bajar a confundir el idioma, a dispersar a esta gente y destruir la torre. El segundo propósito que tenía la gente era colocar a sus propios dioses. Yasher 9, en el mismo verso 26, dice así: la segunda parte dijo: nosotros ascenderemos al Shamayim y pondremos nuestros propios Elohims ahí y les serviremos. Esto es, querían subir y colocar sus propios dioses falsos en el cielo para servirles. No querían servir a Yahweh, ellos querían servir a sus propios dioses, aquellos los cuales eran invención de ellos mismos, aquellos dioses los cuales sabemos que eran dioses falsos, que no tienen poder. Pero esta gente, la gente que estaba con Nimrod, quería subir y colocar sus propios dioses para adorarlos y servirles, en lugar de adorar y servir al verdadero Elohim, a Yahweh. Y el tercer propósito era herir a Yahweh con flechas. Yasher 9:26. Y la tercera parte dijo: nosotros ascenderemos al Shamayim y lo golpearemos a él hacia abajo con arcos y flechas. Querían hacer una guerra y querían herir a Yahweh lanzando flechas. Hay una escena en una película llamada La Biblia, la cual ya es una película algo vieja, me parece que es como de los 70s. Es una producción estadounidense, obviamente. Pero hay una escena específica en esta película en la cual se representa perfectamente este pensamiento. Se ve a la persona que interpreta a Nimrod tomar un arco, una flecha y lanzarla al cielo. Y es justamente lo que esta gente quería hacer. Quería herir a Yahweh con flechas, quería subir a hacer la guerra y quería suplantar a Elohim con los falsos dioses que esta gente se estaba haciendo. Y es por eso que el Señor tomó la determinación de bajar con sus ángeles como testigos para que vieran cómo el Señor traía juicio sobre la ciudad de Babel y sobre la torre. Yasher 9:32 dice de la siguiente manera: y ellos edificaron la torre y la ciudad, y ellos hicieron esto diariamente hasta que muchos días y años transcurrieron. Y el Shaddai dijo a 70 ángeles que preparaban primero delante de él a aquellos que estaban cerca de él, diciéndoles así: vengan, vamos a descender y a confundir sus lenguas, que un hombre no entienda la lengua de su vecino. Y así lo hicieron ellos. Yasher 9:38 dice así: y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres edificaron, la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte de ella, y fuego también descendió del Shamayim y quemó otro tercio de la torre, y el otro tercio restante fue dejada hasta este día, y su circunferencia es de una caminata de 3 días. Según el libro de Yasher, la última parte, el último tercio de la torre, fue dejada hasta el día de haber escrito el libro de Yasher, el cual es un libro también bastante antiguo, mucho más antiguo que el libro del Génesis todavía. Moisés sabía de la existencia de este libro, ya que el libro de Yasher está nombrado en el libro de Josué, que quiere decir que Josué también conocía de la existencia de este libro. Por lo tanto, nosotros los utilizamos porque están nombrados en la Biblia. Eso ya lo he explicado en los otros estudios. ¿Por qué utilizamos nosotros estos libros? Pero lo más interesante de todo esto es algo que sucedió durante
Fue un largo tiempo, muchos años, muchos días, muchos años, como dice Yasher, que se tardaron en construir la torre. Durante todo este tiempo, Nimrod logró construir, a base de mentiras y subyugación, un sistema tanto político como religioso, en el cual él era el centro, él era el rey y el sumo sacerdote, usurpando las funciones de lo que sería Melquisedec, el Melquisedec, rey y sacerdote. Este hombre usurpó esas funciones, convirtiéndose en rey y sacerdote, porque él se autoproclamó el sumo sacerdote del dios Sol, a quien después conoceríamos con el nombre de Baal. Durante todo este tiempo, él estuvo adoctrinando a la gente para que adoraran al dios Baal, al dios Sol, junto con un panteón de otros dioses, junto a su esposa Semiramis, que para los babilonios Semiramis, en una tradición hebrea antigua, se dice que en Babilonia creían que Semiramis era la paloma que había traído en su pico eh, la rama reverdecida que fue enviada por Noé, y que esta paloma era Semiramis, y que fue Semiramis la que trajo la señal de salvación. Cosa completamente contraria a la realidad. Sabemos que todo el designio de el diluvio y la sobrevivencia de Noé y la gente que iba con él en el arca junto con los animales preseleccionados, sabemos que todo ese designio viene de Elohim, no viene de nadie más. Pero para los babilonios, esto era lo que ellos creían y lo que ellos practicaban. Posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, llega el momento en que Nimrod muere. Y fue un golpe terrible para la gente que estaba junto con Nimrod, que apoyaba a Nimrod, que estaba bajo el gobierno de este sujeto, al grado de que fue Semiramis quien convirtió a Nimrod en el mismísimo dios Baal, en el mismo dios Sol. Vamos a ver algo interesante aquí. Existen dos formas de crear un dios falso. La primera, como bien lo vimos en estudios anteriores, es con la participación de los ángeles caídos y sus descendientes, los Nefilim, seres que nacieron de esta hibridación y que fueron divinizados y deidificados por los hombres. Estos híbridos nacidos de esta relación profana entre los ángeles y los humanos fueron los primeros falsos dioses, ya que al ser seres híbridos, seres enormes de gran altura, con mucha fuerza, con sabiduría por encima de la de los seres humanos, fueron divinizados y fueron deidificados. Y estos son los dioses falsos a los que adoraban Nimrod. La segunda forma de crear a un dios falso es por medio del ebemerismo. Y el ebemerismo es una teoría de la interpretación de los mitos creada por Ebémero de Mesene. Y en su obra Inspiración Sagrada, de la que solamente quedan algunos resúmenes, y según la cual los dioses paganos no son más que personajes históricos de un pasado mal recordado, magnificados por una tradición fantasiosa y legendaria. Es decir, eran personas normales, eran seres humanos que, al igual que a los hijos de los ángeles, a los Nefilim, también se exageró los relatos acerca de estas personas, se magnificó
los relatos que se hacían acerca de estas personas de una manera fantasiosa, al grado que se llegaron a convertir en leyendas y posteriormente en mitos y posteriormente en deidades. El sofista pródico de Zeus sostenía casi lo mismo que Evemero. Afirmaba que los dioses son cosas o humanos que en la antigüedad fueron importantes, pero que luego pasaron a ser deidificados por los mismos hombres. Cicerón, en su obra sobre la naturaleza de los dioses y en sobre la adivinación, al interpretar los mitos, emplea tanto el alegorismo como el evemerismo al hacer dioses de los hombres divinizados. Es así, por medio del evemerismo, como Nimrod, por medio de Semiramis, logró convertirse en el dios Baal, en el dios Sol. Los antiguos babilonios comenzaron el culto a la madre e hijo, que sigue siendo conocido hoy en día, y de acuerdo a las escrituras, Nimrod fue el fundador de esta religión falsa. También es conocido como Ninus en la documentación histórica, de lo cual las escrituras dicen que Nimrod fue un cazador fuerte ante Yahweh. Esto es un rebelde ante Yahweh. La gente le temía a Nimrod. La gran ciudad que construyó fue Babel y después fue llamada Babilonia. Y también construyó Nínive, que realmente significa la morada de Ninus. Semiramis, la cual estaba casada con Nimrod, también conocido como Ninus, después de que Nimrod murió, Semiramis continuó el culto pagano que Nimrod había comenzado y declaró que Nimrod se había convertido en el dios Sol y tenía que ser adorado. Y ella tuvo un hijo ilegítimo después de la muerte de Nimrod y ella nombró a este niño Tamuz. Pero para ocultar su adulterio, Semiramis afirmaba que Tamuz fue concebido sobrenaturalmente en ella por los rayos del sol. Ella aseguraba que su marido muerto, Nimrod, quien se había convertido en el dios Sol, y que Tamuz era en realidad Nimrod reencarnado. Es decir, ella salió con un fantasioso cuento de que una mañana rayos del sol entraron a su habitación, tocaron su cuerpo y en ese momento ella quedó embarazada del dios Sol, que era Nimrod o Baal, y que el mismo Tamuz era Nimrod reencarnado. A lo cual Semiramis, tras la muerte de Nimrod y el nacimiento de Tamuz, decreta que ella y Tamuz deberían ser adorados como dioses, él como el hijo del dios Sol, Baal, y ella, al considerarse la esposa de un dios y la madre terrenal de otro dios, que es Tamuz, se proclama a sí misma, la reina del cielo. Este Tamuz es el mismo que vemos en las escrituras, donde unas mujeres en el templo de Yahweh mirando al oriente adoraban y lloraban a Tamuz. Esto está en Ezequiel capítulo 8, verso 14, que dice así: me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Este Tamuz es el mismo Tamuz, hijo de Semiramis, y de esta relación adúltera que ella proclamó que era hijo de Nimrod, que era el mismo Nimrod reencarnado. La celebración del cumpleaños de Tamuz habitualmente se observaba durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte, que es el día más corto y la noche más larga del año, y cae en el 21 o el 22 de diciembre. A esto se le llama el solsticio de invierno. Muchos pueblos antiguos creían que el sol era un dios y que el invierno venía cada año porque el dios del sol se había hecho débil y se había enfermado. Celebraban el solsticio porque significaba que por fin el dios del sol
comenzaba a recuperar su poder. Se utilizaban ramas de hoja perenne para recordar todas las plantas verdes que crecían de nuevo cuando el dios Sol estuviera con toda su fuerza. En la antigüedad, el solsticio de invierno fue celebrado en Babilonia como el día del nacimiento de Tamuz. Este era el día más corto de todo el año en la última parte del mes de diciembre. Esto es, el 25 de diciembre. Según los paganos, el dios reencarnado Ninrod visitaría el árbol de hoja perenne y dejaría regalos debajo del árbol. Este festival después fue conocido como la Saturnalia y las familias hacían un intercambio de regalos. Durante este tiempo y a partir de entonces, muchos de los habitantes de la Tierra eran adoradores del Sol porque su vida dependía de un ciclo anual de los cielos. El culto religioso más grande que fomentó la celebración del 25 de diciembre como día de fiesta en todo el mundo romano y griego fue el culto pagano de adoración al sol llamado mitraísmo. Este festival de invierno fue llamado la Natividad o el nacimiento del sol. Curiosamente, el solsticio de invierno también fue celebrado siglos más tarde por los seguidores de Mitra como la Navidad o el cumpleaños del sol derrotado. En Persia y después en Roma, el mitraísmo era el renombrado culto babilónico de adoración madre e hijo. Es por eso que el catolicismo se enfoca tanto en María y el niño Jesús. No porque la Biblia merite tal enfoque, sino porque ayudó a convertir a muchos que provenían de religiones paganas. A pesar de que los protestantes dieron un paso fuera del catolicismo, ellos todavía conservan el error de dejar en pie en los caminos paganos de Constantino. Recordemos que todo esto comenzó con Nimrod. Lo único que había cambiado durante los años simplemente son los nombres del dios del sol. En otras palabras, cada cultura tiene diferentes nombres para este mismo dios del sol en su propio idioma. Así como Nimrod fue el dios del sol de los babilonios, Mitra era el dios del sol del imperio persa, cuyo renacimiento o cumpleaños también fue celebrado en el 25 de diciembre. Mitras, conocido también como Tamuz, nació de una madre virgen llamada Anahita, sabemos que era Semiramis, pero que una vez fue adorada como una diosa de la fertilidad antes de la reforma jerárquica. Se dice que Anahita concibió al salvador de la semilla de Zaratustra, este es Nimrod, preservada en las aguas del lago Hanun en Persia. Se dice que la ascensión de Mitra al cielo ocurrió en el año 208 antes del Mesías, 60 años después de su nacimiento. Este nacimiento ocurrió en una cueva donde pastores le dieron regalos en el solsticio de invierno. Mitra no era la única deidad pagana que se dice haber nacido en esta época del año. Osiris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz y otros dioses del sol supuestamente también nacieron en el tiempo del solsticio de invierno. En Roma antigua y más en Babilonia antigua, este festival fue caracterizado por la alta embriaguez, una festividad salvaje y orgías que comenzaban con un beso inocente debajo del muérdago y luego llevaban a la justificación de todo tipo de excesos sexuales, perversiones y abominaciones. El registro histórico está lleno de testimonios que confirman las raíces paganas de una celebración el 25 de diciembre. Todas las costumbres y prácticas que rodean la Navidad pueden ser remontadas a las celebraciones paganas, y sus dioses. La religión del mitraísmo en el imperio persa, que presentó la adoración a la madre y al niño, Semiramis y Tamuz, fue adoptada por el imperio romano como su religión dominante. Lo que tenemos que entender, que tenemos que ver, es que Satanás creó este culto del dios del sol siglos atrás, entendiendo las palabras de Yahweh acerca de un niño que sería el salvador de toda la humanidad. Satanás sembró tales caminos falsos para distorsionar la verdadera adoración a Yahweh. Piénselo muy bien, mi querido hermano, mi querida hermana que nos está escuchando. Hemos sido engañados y nuestro Creador nos pide que regresemos a su palabra
y que dejemos los caminos del Dios del Sol atrás. La celebración sigue teniendo el mismo significado. Constantino simplemente tomó lo que antes era adoración al Dios Sol y lo llamó cristiano. Simplemente puso un mote a algo que ya venían adorando ellos de tiempo atrás. En el Concilio de Nicea obligó a todos los creyentes en el Mesías a abandonar todas las prácticas de adoración bíblicas, incluyendo la observancia del Shabbat, el Pesaj o la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y cada uno de los tiempos designados por el Señor. Como podemos ver, Nimrod fue el iniciador de todo un sistema de culto, el cual hasta el día de hoy nosotros, sin conocer el trasfondo de todas estas celebraciones, las hemos seguido llevando a cabo, participando de una manera inconsciente del mismo sistema de adoración pagano al sol. Debemos de salir de ahí. Una de las órdenes que nosotros podemos encontrar de parte de Yahweh en las escrituras es: salir del medio de ella, pueblo mío. ¿Salir de quién? Salir de la Babilonia espiritual. Salir del sistema religioso mezclado que Nimrod creó hace muchos años y que hasta el día de hoy se sigue teniendo presente en muchas iglesias y en muchas congregaciones, en donde se dice alabar y bendecir el nombre de Yahweh y de su Mashiach, Yahshua.